Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación en este webinar. Para PGP es un verdadero honor poder tener con un grupo de personas de las calidades como ustedes para oír estas conversaciones que hemos preparado alrededor de la reglamentación que ha venido saliendo con ocasión de el COVID y que, pues por supuesto, ha originado una importante producción de normas en todos los sectores que vale la pena conocer, que vale la pena entender y que pues va a ser fundamental para su aplicación durante este tiempo e incluso en los tiempos que vienen. Hoy pues va a estar con nosotros, además de quien les habla, en los temas urbanísticos e inmobiliarios, va a estar la doctora Natalia Núñez, que va a intervenir en los temas ambientales, y el doctor Andrés, que va a hacer una presentación muy importante alrededor de los temas de cómo se aplican las normas en materia inmobiliaria y en especial en propiedad horizontal. Quisiera, antes de empezar, señalar que para entender estas normas hay que verlas armónicamente con la legislación anterior, de tal manera que voy a hablar de la legislación ordinaria y de la legislación extraordinaria para entender cómo ellas se comunican. Eh, si quieres, ponemos la presentación, por favor. No sé quién esté manejando la presentación. Perfecto, muchas gracias. Sigamos. Lo primero que hay que señalar, la siguiente, por favor, es la siguiente, por favor, la siguiente, es que es muy importante entender que el origen jurídico de las decisiones que se han venido tomando en materia legislativa tienen origen fundamentalmente en dos elementos de facultades del gobierno nacional. El primero son las llamadas facultades extraordinarias, que fueron asumidas por el decreto 417 del 17 de marzo del 2020, decreto que fue originado en la aplicación del artículo 215 de la Constitución Política. Y esto es muy importante porque el efecto desde el punto de vista jurídico de haber asumido la facultad constitucional del artículo 215, que entre otras cosas fue limitado por la decisión del gobierno a 30 días, a pesar de que hubiera podido ser prorrogado hasta por 90, pero decidieron los 30 días que se vencieron el 17 de abril, porque son 30 días calendarios según la Constitución. Ese periodo legislativo era un periodo en el cual el gobierno podía expedir decretos con fuerza de ley. Y eso, por supuesto, tiene un significado sustancial porque hay que entender, a valorar de los decretos que expide el gobierno nacional, cuáles constituyeron decretos ley y, por lo tanto, decretos que son capaces de modificar la legislación ordinaria preexistente expedida por el Congreso de la República, y cuáles, por el contrario, son decretos expedidos por el Gobierno Nacional en ejercicio de sus atribuciones ordinarias, que a su vez tienen dos tipos de decretos. Uno, los decretos que han sido expedidos en su condición de autoridad suprema en la conservación del orden público, que son decretos muy especiales porque son decretos que pueden limitar las libertades públicas, y los decretos reglamentarios de las normas ordinarias, es decir, el gobierno nacional conserva esa capacidad reglamentaria de la ley, y eso significa que, a pesar de que se encuentran vencidas las facultades extraordinarias que vencieron el 17 de abril, el gobierno nacional va a seguir expidiendo decretos que podrán ser decretos reglamentarios de los decretos ley que expidió durante la emergencia económica, social y ecológica. Entonces, bajo este criterio, y es muy importante entender esta diferencia, hay que también revisar, como lo vamos a hacer más adelante, los actos que han expedido las autoridades ya del orden territorial con base en estos decretos para ver cuándo se vencen esos actos y cuándo esas facultades o fueron excedidas o incumplieron este tipo de decretos. Entonces,
Por lo pronto, lo más importante es entender estos decretos que se expidieron por virtud del 417, que ya se encuentra vencido, son decretos con carácter de ley y ya veremos cuáles son ellos. Sigamos. Sigamos, por favor. Sigamos. El decreto más importante expedido para nuestros intereses, o por lo menos para entender los mensajes que queremos dejar esta tarde en ustedes, es el decreto legislativo 491 del 28 de marzo del 2020. Este es de aquellos que fueron expedidos por facultades extraordinarias, por lo tanto constituye un decreto ley. Es decir, es un decreto capaz de cambiar la legislación ordinaria preexistente a la declaración de emergencia económica. Este decreto legislativo, el 491 del 28 de marzo del año 2020, tiene un primer elemento fundamental que debemos entender, que es el ámbito de aplicación. ¿Y por qué el ámbito de aplicación? Porque el ámbito de aplicación en este caso se refiere a quienes obliga este decreto desde el punto de vista de su aplicación inmediata. Y en ese sentido, en el ámbito de aplicación se señaló que este decreto se aplica a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público. ¿Eso qué quiere decir? Pues que como quedó señalado en el decreto, este decreto lo tienen que cumplir no solamente la rama ejecutiva del poder público, sino también la rama legislativa y la rama judicial, en lo que tiene que ver con las funciones administrativas de esas ramas. En las funciones que ejecutan esas ramas, ya no en el legislativo, por ejemplo, en el poder legislativo, sino en sus facultades administrativas al interior del Congreso de la República, y en la rama judicial también en su función administrativa. Se aplica a los órganos de control del Estado, entonces, por supuesto, se aplica a la Procuraduría General de la Nación, se aplica, por supuesto, a las personerías, se aplica a las contralorías, se aplica a los órganos autónomos e independientes del Estado, es decir, se aplica, por supuesto, a las corporaciones autónomas regionales en todas sus funciones, y muy importante a los particulares que cumplen funciones públicas, muy importante para nosotros porque dentro de esos particulares que cumplen funciones públicas, pues tenemos sustancialmente a los curadores urbanos y a los notarios que son particulares con funciones públicas muy importantes en el sector inmobiliario y en el sector de la construcción. A todos estos, la ley las denomina autoridades. Y esta denominación de autoridades es muy importante para lo que vamos a ver ahora, porque la condición de autoridades que les da a cada uno de ellos los pone en una condición de autonomía. Es decir, ninguno de los destinatarios de la norma dependen de otras entidades para tomar las decisiones que deben tomar con base en el decreto legislativo 491. Así, por supuesto, eso quiere decir entonces que la CAR de Bogotá podrá tomar decisiones distintas a las que tome Cormacarena en el Meta, o un curador urbano de Bogotá, el curador 1, podrá tomar decisiones distintas a las que tome el curador 5. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, a cada una de ellas les da la condición de autoridades de manera independiente y por lo tanto deben cumplir de manera autónoma el 491. Y esas autoridades, en el ejercicio de esa función, deben cumplir las funciones del 491 protegiendo y garantizando los derechos y libertades de las personas. Por supuesto, la primacía de los derechos generales sobre los derechos particulares, el cumplimiento de los cometidos estatales, de los objetivos del Estado, y muy importante, el funcionamiento eficiente de la administración, y esto es sustancial, porque por supuesto, en este punto es indispensable entender que lo que buscó el decreto 491 no era que se paralizara la función pública del Estado, sino exactamente lo contrario, que a pesar de las declaratorias de emergencia y a pesar de los efectos que se cobijaron bajo la reglamentación que se ha expedido limitando la libertad de movilidad de las personas, el Estado pudiera seguir funcionando y el Estado pudiera seguir prestando efectivamente sus servicios a los ciudadanos. No lo contrario,
no como se ha entendido, y lo veremos más adelante, en algunas autoridades, y es que el decreto 491 fue creado para suspender la actuación administrativa, y esa no es la realidad. Fue creado, por el contrario, para la prestación eficiente de la administración. Y por supuesto, pues observar el cumplimiento de la Constitución y la ley. Podemos seguir, Carlos. Muy importante que entendamos que todas las autoridades a las que nos referimos en el ámbito de aplicación deben seguir prestando los servicios. El punto sustancial es, usted como autoridad siga prestando sus servicios. Ahora, ¿cómo los debe prestar? El decreto lo que origina es una invitación a hacer un examen autocrítico por parte de cada una de estas autoridades de dos elementos fundamentales. Por un lado, las funciones que la Constitución y la ley o el reglamento les han otorgado de manera ordinaria. Y por otro lado, cuál es su inventario en materia tecnológica para poder saber qué de esas funciones se pueden seguir prestando de manera virtual. Y bajo ese escenario, parte de un principio fundamental del decreto 491. Los servicios esenciales del Estado se tienen que seguir prestando así sea de manera presencial. Es decir, si los servicios esenciales no pueden seguir prestando por mecanismos virtuales, de todas maneras se tienen que seguir prestando y por esa razón tendrán que prestarse de manera presencial. Pero los demás servicios del Estado se deben seguir prestando, protegiendo la salud de los funcionarios y de los usuarios, de tal manera que cada autoridad busque continuar la prestación de ese servicio a través de mecanismos virtuales o incluso, por supuesto, definiendo en su propio acto administrativo qué funciones puede seguir cumpliendo de manera virtual con su tecnología y cuáles no. Pero esa decisión es una decisión autónoma de cada una de esas autoridades. Sigamos. En este sentido, entonces, el decreto toma una decisión sustancial, que es mantener el ejercicio del derecho de petición como instrumento fundamental para mover el aparato administrativo. Lo único que tiene en cuenta, por supuesto, el decreto es que define que el derecho de petición, por virtud de los efectos que está teniendo la pandemia, la emergencia económica y social y por lo tanto el denominado aislamiento social, pues le originó una ampliación de términos a estas autoridades para atender este derecho de petición. ¿Y cómo lo señaló? Las peticiones especiales, es decir, aquellas ordinarias que se resuelven en 15 días hábiles, se podrán resolver en 30, las de peticiones de documentos en 20 y las de consultas en 35 días. ¿Y esto por qué es fundamental? Esto es fundamental porque precisamente como el decreto 491 lo que busca es que el Estado siga prestando sus servicios, como lo que busca el decreto 491 es que el aparato estatal siga funcionando, le genera una ampliación en estos términos para atender peticiones sobre la base de que tienen unas mayores demoras en el acceso a la información, unas mayores demoras en su interrelación por virtud del aislamiento, pero que tienen las condiciones para seguir resolviendo. No se nos olvide que el derecho de petición en interés particular, ¿con qué culmina? Pues por lo general con actos administrativos. Y bajo esa condición, pues entonces aquí tendremos que hacer una distinción. Las peticiones ordinarias, que son aquellas que no tienen un régimen de procedimiento especial señalado para esas peticiones, que son las del Código Administrativo, que siguen el paso de los 30 días, y las peticiones específicas, especiales, que son aquellas que están contenidas en normas especiales, como por ejemplo el caso de las licencias urbanísticas, que tienen un procedimiento consagrado en una norma especial. En ese caso, los plazos señalados por las normas ordinarias no fueron modificados. De tal manera que en materia de licencias urbanísticas, las decisiones se tomarán con base en los plazos que ha establecido la norma especial y así sucesivamente con todos los demás procedimientos que tienen norma especial. A esos no se les aplica la modificación de los plazos.
Y por el otro lado, pues hay un elemento fundamental en esta condición, y es que aquellas peticiones que tengan que resolverse por derechos fundamentales mantienen los plazos ordinarios, es decir, 15 días hábiles. Y esto que acabo de decir es fundamental porque hoy en día hay muchos procesos detenidos con el Estado que no deberían estar detenidos. Y no se nos olvide que un derecho fundamental es el derecho al debido proceso. Entonces, en aquellos casos donde hay procesos administrativos que no deberían estar trancados, que están trancados, pues sobre ellos procede el derecho de petición para la defensa del derecho fundamental al debido proceso para que se resuelvan esos asuntos. De tal manera que es muy importante entender que este decreto mantuvo la vigencia en materia de derechos fundamentales del derecho de petición ordinario. Y finalmente, un tema fundamental en estas suspensiones, en estos temas del derecho de petición, y es que el decreto lo que originó fue una posibilidad, una facultad para estas autoridades de suspender los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en la sede administrativa, única y exclusivamente conforme al análisis previo que se debe realizar de cada actividad y proceso, y por supuesto de la mano del análisis de los inventarios de su tecnología para poder prestar los servicios de manera virtual. ¿Y eso qué significa? Que cuando estas autoridades expiden los actos de suspensión de términos, pues los tienen que motivar. ¿Y en qué los tienen que motivar? Pues los tienen que motivar en un análisis profundo de su inventario tecnológico y un análisis profundo de sus funciones administrativas. Y en esto, pues hay que decir fundamentalmente que estas condiciones especiales que estoy señalando acá, pues tienen un aspecto absolutamente trascendental, que es básicamente que esos análisis que hagan ellos tienen que estar inmersos en el acto administrativo, de tal manera que no basta simplemente, como ha venido sucediendo, que cada autoridad va sacando una resolución donde dice suspendo los términos de todas las actuaciones administrativas y paralizo el órgano administrativo. Sigamos. La notificación de los actos administrativos, este también es un tema trascendental y en el que hay que tener muchísimo cuidado. Principio fundamental de la actuación administrativa. No porque un término para decidir se encuentre en suspensión, no quiere decir que el acto no pueda ser objeto de notificación. Son dos cosas distintas. Si hay un acto administrativo expedido, a pesar de que hay suspensión de los plazos para la toma de las decisiones, a pesar de eso puede expedirse un acto administrativo que pueda ser objeto de notificación. Y entonces en esto tenemos que distinguir la legislación ordinaria de la legislación extraordinaria. En la legislación ordinaria, esa notificación de esos actos administrativos se da de manera principal a través de la llamada notificación personal, es decir, aquella a la que estamos acostumbrados, y es que el interesado en la decisión acude ante la administración citada por esta, conoce, le entrega copia auténtica y completa del acto administrativo y se notifica de él. Esa es la notificación privilegiada por el orden ordinario. Pero ya la legislación ordinaria prevé que puede haber notificación por medios electrónicos, no como principal, sino como subsidiaria en aquellos casos donde el interesado ha manifestado su correo electrónico y su intención de que sea notificado por medio electrónico. En el caso del 491, lo que hizo fue alterar esa condición de principal y subsidiario y crea la notificación o pasa la notificación por medio electrónico a un medio principal. Por supuesto, manteniendo esa condición de que para que se pueda hacer la notificación por el medio electrónico, el peticionario, cuando inicia un trámite nuevo, después de la producción de efectos jurídicos del decreto 491, es decir, a partir del 28 de marzo del año 2020, tiene que manifestar su dirección de correo electrónico para efectos de la notificación personal y además de ello la autoridad debe haber habilitado un correo para efectuar esas notificaciones. Y si la actuación ya se encuentra en curso antes de la expedición del decreto,
pues deberá también indicar a la autoridad competente esa nueva dirección electrónica con el objeto de que sea notificado. Pero en este punto es sustancial verificar qué actuaciones administrativas yo tengo en curso en donde de pronto haya comunicado mi dirección de correo electrónico y me interese en muchos casos ya de haber sido notificado por medios electrónicos, porque puedo terminar siendo notificado por medios electrónicos. Y en ese caso es fundamental tener un cuidado enorme en la revisión de estos correos. Ahora, hay una salvedad importante en esto, y es que en aquellos casos donde las autoridades han expedido los actos específicos para sus actuaciones administrativas, en donde desde el punto de vista del proceso de notificación ha sido notificado, pero los términos están suspendidos, pues yo puedo haber sido destinatario de la notificación, pero no me están corriendo los plazos para interponer los recursos por la vía gubernativa. ¿Cuándo me empezarán a correr esos plazos? A partir de la fecha en que se levante la suspensión de los términos y, por supuesto, los términos adicionales que señala la norma ordinaria, que son los 10 días hábiles. ¿Eso a qué me lleva? Eso me lleva a tener sumo cuidado en la revisión estricta de esos actos administrativos de cada autoridad para ver cuándo se finaliza la suspensión de sus términos, porque no en todos los casos se ha utilizado el mismo lenguaje. Ahora lo vamos a ver más adelante, que algunas autoridades han utilizado el lenguaje de que sus plazos o esas suspensiones terminan con el levantamiento de la emergencia económica. En esos casos es gravísimo porque ya se levantó el 13 de abril. En otros utilizan el término de cuando se levante la pandemia. Ese pues es un término bastante difícil de entender porque no sabemos cuándo se levante la pandemia. Otros han utilizado lenguajes como cuando se levanten las medidas de aislamiento. Ese es un lenguaje en el que hay que tener cuidado porque hay medidas de aislamiento del orden nacional y otras de orden municipal. Entonces hay que tener mucho cuidado en la revisión específica de cada uno de estos actos para entender cuándo me empiezan a correr los términos. Y finalmente, en esto muy importante, los actos de inscripción o registro no están sujetos a esta notificación por medios electrónicos, de tal manera que esos seguirán siendo notificados como ordinariamente se hacen, que es a partir de la fecha de inscripción. Sigamos, por favor. Otro decreto importantísimo, el decreto 531 del 8 de abril del año 2020. Este no es un decreto ley. El decreto 531 del 8 de abril del 2020 no fue expedido por las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la República para expedir decretos leyes. Este fue un decreto que fue expedido con base en las facultades ordinarias del presidente de la República como jefe supremo en materia de orden público, es decir, como aquel cuya función tiene la función fundamental de conservar el orden público. Y en este sentido, el decreto 531 lo que hace es que resuelve un acto o es una norma de aquellas que en la legislación y en la doctrina administrativa se denominan normas de policía administrativa. ¿Por qué de policía administrativa? Porque restringen libertades públicas. ¿Cuál es la libertad pública sustancial que restringe el decreto 531? Pues la facultad de movilidad, la facultad que tenemos, el derecho que tenemos, la libertad que tenemos los habitantes de movernos libremente. Y la restringe con base en la necesidad de conservar el orden público por virtud del mantenimiento de la salud de las personas, y lo que origina es básicamente esa limitación bajo la teoría del aislamiento general. Y en esto es muy importante entonces tener en cuenta que podrán seguirse expidiendo decretos de este estilo a pesar de que ya venció el término de las facultades extraordinarias. Insisto, ¿por qué? Porque son facultades ordinarias que no se vencen. De tal manera que estas limitaciones consagradas en el 531, ya lo anunció el presidente de la República el lunes, pues serán modificadas con el nuevo decreto que se expida para las nuevas condiciones que se van a surtir a partir del 27 de diciembre. Pero en este tema inmobiliario y la construcción, ¿qué es importante tener en cuenta? Que estas excepciones, por lo menos las que hoy tenemos vigentes, porque no ha salido el decreto para a partir del 27
de abril, pues por lo pronto tenemos 35 casos o actividades taxativas en donde sí se permite la libre circulación bajo unas condiciones, y en eso es muy importante entender cuáles de ellas hacen alusión al sector de la construcción. Sigamos. ¿Y cuáles son ellas? Pues tenemos por un lado una fundamental, que es la ejecución de obras de infraestructura, transporte y obra pública. Aquí es muy importante entender que el decreto 531 no utilizó la expresión contrato de obra pública o contrato de infraestructura de transporte. Se refirió a la actividad de la obra de infraestructura de transporte y obra pública. ¿Y eso qué significa? Eso significa que pueden ser obras privadas u obras de contrato público. ¿Qué obras privadas pueden existir que constituyan obra pública que no se originen en el contrato de obra pública? Pues, por ejemplo, los convenios de ejecución de pago de plusvalía con obra pública de malla vial arterial, de infraestructura de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo tengo un convenio que he firmado con un municipio en donde estoy pagando mi plusvalía con ejecución de una obra pública, estoy en esta excepción. Aquellos casos donde, por ejemplo, tengo acuerdos de sistemas de repartos de cargas y beneficios, donde tengo convenios firmados con autoridades del Estado para ejecutar una obra pública contra el sistema de reparto de cargas y beneficios con unos plazos, ahí puedo seguir ejecutando porque estoy en esta excepción. De tal manera que hay que tener mucho cuidado, y en esto yo recomiendo hacer una revisión de cada caso a caso, porque veremos que es un tema muy delicado, porque si mañana yo, como obligado destinatario de estas obras, no las he ejecutado y me excuso después en que no las cumplí a tiempo porque es que estaba en la medida del aislamiento preventivo obligatorio, es probable que se me venga una excepción del lado del Estado diciendo: no, señor, usted incumplió porque usted estaba en la excepción del numeral 18. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Tenemos las afectaciones viales y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse. La expresión obra de infraestructura que no puede suspenderse, pues es una expresión muy amplia. Y la condición de que no puede suspenderse, pues puede obedecer a factores técnicos que estén debidamente probados y que demuestren que esa obra de infraestructura es necesario que siga su ejecución, pues su suspensión traería un daño enorme. ¿A cuál? ¿Qué es lo que privilegia en este caso el decreto 531? Pues los derechos colectivos, los derechos de todos los habitantes, el orden público, etcétera, etcétera, etcétera. La intervención de obras civiles y de construcción avanzadas que puedan generar riesgo de colapso. En esto hay que entender que no solamente son aquellas obras que hayan sido iniciadas en materia de ejecución de obras con base en una licencia de urbanismo, de construcción, en donde es fundamental terminarla porque está en un punto sustancial en donde si para se puede originar un colapso que genere daño en la salud de las personas, sino un tema muy importante que, por ejemplo, son los casos de reconocimientos de construcciones o de licencias que se hayan originado por virtud de la necesidad de hacer un reforzamiento estructural. La sustancia jurídica fundamental de la obra de reconocimiento de construcción que origina una obligación de ejecutar obras de reforzamiento estructural o la simple obra de reforzamiento estructural, pues su génesis sustancial es precisamente que no haya un colapso. Es un riesgo importante en materia de colapso. Por esa razón, pues hay que verificar si estoy en esa excepción. En el numeral 29, pues tenemos unas actividades muy importantes para el sector construcción inmobiliaria, que son las actividades notariales. En esto, pues es una excepción que fue reglamentada de manera adecuada por la Superintendencia de Notaría y Registro, en donde se pusieron unos horarios y un número de notarías con unos horarios específicos donde pueden actuar. Ahora lo veremos más adelante, pero es importante tener en cuenta que están exceptuadas y que yo sí puedo tener el derecho a utilizar el servicio notarial. Las actividades necesarias para garantizar la operación de servicios públicos. Esto es muy importante, porque actividades necesarias para garantizar la operación de servicios públicos incluyen, por ejemplo, ejecuciones de obra. Hay algunas obras, por ejemplo, en programas de renovación urbana originadas en planes parciales, en donde esa ejecución de obras es fundamental para mantener la operación de los servicios públicos del sector de renovación. En esos casos estoy exceptuado en el numeral 28.
Tenemos una muy importante que es la construcción de infraestructura de la salud para atender el COVID-19. Hace unos días nos preguntaban en la firma sobre la construcción de un edificio, básicamente de consultorios, que había quedado suspendido por virtud del aislamiento, y la consulta era, ¿y yo puedo seguir atendiendo la construcción de ese edificio sobre la base que es una infraestructura de salud? Y la respuesta es muy sencilla. Claro que sí, siempre y cuando hay una relación directa de esa construcción de ese edificio, incluso para consultorios, si es para atender el COVID-19. Y en ese caso, pues, puede existir un convenio entre una Secretaría de Salud y un desarrollador en donde provisionalmente, por ejemplo, esos consultorios van a ser utilizados para la atención de pacientes de COVID-19. Y por el otro lado, pues tenemos las actividades necesarias para actos de mantenimiento indispensables de empresas, plantas industriales y medianas del sector público-privado. En esto es muy importante porque hay unos insumos muy importantes del sector de la construcción que tienen su origen en estas minas o en estas plantas industriales. Seguimos, por favor. Tenemos, por otro lado, que tener en cuenta que en cualquiera de estas excepciones que ya tenemos vigentes para el sector, y ya, por supuesto, con el anuncio que tenemos que a partir del 27 de abril se van a exceptuar también respecto al aislamiento, la ejecución de obras de construcción ya de vivienda, comercio, servicios, es decir, todo el sector de la construcción. Pues hay que tener mucho cuidado que en cualquiera de esas excepciones o del 531 de la norma que lo vaya a modificar, pues hay que aplicar los llamados protocolos. Y en esto queremos ser muy enfáticos en señalar que la circular conjunta 001 del 11 de abril del año 2020 entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud constituye la base fundamental de la seguridad jurídica de los desarrolladores y constructores y de toda la cadena para que mañana no vayan a tener acciones de responsabilidad, bien sea por afectación en la salud de sus trabajadores o por un eventual aumento de la pandemia originado en una obra específica. ¿Esto por qué lo digo? Porque, por supuesto, la apertura o la excepción de estas actividades se hacen bajo un criterio que está expuesto en la norma, que es el criterio de la responsabilidad. Y el criterio de la responsabilidad, pues, es el mismo criterio de responsabilidad cuyo origen legal tenemos en la legislación ordinaria, y es que hay responsabilidad por dolo y por culpa. La responsabilidad por culpa, ¿dónde se originaría? La responsabilidad por culpa se originaría en haber asumido la ejecución de estas obras de construcción por virtud de estas excepciones a los decretos de aislamiento sin aplicar los debidos protocolos. De tal manera que hay que tener en cuenta en la aplicación de esos protocolos toda la condición de la circular, cuáles son las medidas que deben adoptarse con las ARLs, cómo es el tema de la limpieza dentro y fuera de la obra, todos los protocolos de recomendaciones a los trabajadores de cómo se ingresa, cómo se sale, cómo tienen que entrar a la casa, cómo tienen que salir de la casa, cómo se tienen que transportar, cómo son las condiciones y cómo se reparte el personal reducido en las zonas comunes, los elementos fundamentales de protección personal, y eso hay que decir que ese más la limpieza y desinfección, pues por supuesto que va a generar unos aumentos en los costos de las obras. Lo que sí puedo decir, lo que podemos decir sin lugar a dudas, es que esos costos adicionales y el cuidado de esos protocolos son los que van a impedir que posteriormente haya un proceso de responsabilidad que pudiese resultar mucho más costoso. Siguiente. Sí. Veamos ahora un tema importantísimo. ¿Cuál es la situación del cumplimiento de las obligaciones urbanísticas? Las obligaciones urbanísticas, pues tenemos obligaciones de dos casos. Uno, pues las obligaciones urbanísticas nacidas de los planes parciales o de licencias de urbanismo generales que hayan originado obligaciones urbanísticas de ejecución de obras de carga general, de obras públicas de carga general. En esto, como lo dije anteriormente en las excepciones, en el numeral 18 hay que tener mucho cuidado. Yo tengo que hacer una revisión juiciosa de cómo quedaron consagradas mis obligaciones en el plan parcial, cómo quedaron consagradas mis licencias de urbanismo,
porque es probable que esas licencias, o más bien que esas obligaciones no estén suspendidas. Y si no están suspendidas y yo no estoy haciendo ejecución, podría involucrarme posteriormente en un cumplimiento en esas obligaciones urbanísticas. En este caso, hay que hacer, y por eso dejamos un signo de interrogación importante, una evaluación de caso por caso para poder entender cómo tengo o no tengo la obligación. Y si la llego a tener y no la puedo cumplir, es mejor buscar acuerdos con las autoridades públicas en donde se hagan expresiones concretas que permitan detallar y que permitan informar que tengo suspendida esa obligación. Por el otro lado, tenemos un tema fundamental que se originó, por supuesto, también en las normas de excepción y por supuesto arranca del mismo decreto legislativo 491, y es que el 491, respecto ya de las obligaciones originadas de carga local y las demás obligaciones, cesiones de parques, ejecuciones de obra, etcétera, etcétera, nacidas de licencias urbanísticas, pues hay que entender que el decreto 491 solo originó un término de gracia, digamos, un término de gracia para obtener o para que se generen prórrogas automáticas, pero de las licencias que venzan durante el término de vigencia de la emergencia sanitaria. Y eso es muy importante entenderlo porque eso significa que no hubo una ampliación de vigencia de todas las licencias urbanísticas. Eso no sucedió. Y bajo ese criterio hay que tener mucho cuidado, porque si mis licencias no vencieron durante ese periodo, mis licencias están vigentes, mis obligaciones están vigentes. Nosotros, por supuesto, conocemos del trabajo importante que ha hecho Camacol Nacional ante el gobierno nacional, el gremio, buscando que salga un decreto, no necesariamente tiene que ser un decreto ley, porque en esto el tema de las vigencias de las licencias es decreto reglamentario, podría salir en cualquier momento un decreto reglamentario, en donde se hiciera una ampliación de la vigencia de todas las licencias urbanísticas. Nosotros hemos considerado que debía ser por lo menos de un año, porque no solamente es el tiempo durante el cual tuve parada la obra y que no puede cumplir con mis obligaciones, sino también por el efecto económico que tiene haber estado parado y poder volver a arrancar las obras. Entonces nosotros hemos considerado que sea un año. Pero, por lo pronto, no existe esa norma. ¿Y eso qué significa? Que las licencias han mantenido su vigencia. Y como las licencias han mantenido su vigencia, pues hay que tener un cuidado enorme revisando los términos de vigencias de esas licencias. Ahora, por supuesto que está la visión general de la llamada aplicación de la llamada fuerza mayor, que es una institución jurídica que no solamente se aplica en el derecho laboral, en el derecho civil, sino que también se aplica en el derecho administrativo. Y por lo tanto, pues en su momento, si estas decisiones del gobierno nacional no se llegasen a tomar, pues vamos de todas maneras a tener el gran punto sustancial jurídico, la institución jurídica de la fuerza mayor, que es aquel hecho de un hecho ajeno a mi voluntad, que no lo pude prever, es imprevisible, pero además irresistible, que me originó el incumplimiento de obligaciones. Y entonces, bajo ese criterio, pues habrá que tomar decisiones alrededor de las vigencias, digamos. Muy importante entender qué pasó con la Superintendencia en Notariado y Registro y los curadores. Afortunadamente salió la circular 337 del 13 de abril del 2020. Yo espero que se haya originado básicamente porque la Superintendencia se dio cuenta del error que había cometido. La Superintendencia expidió la resolución 325 del 24 de marzo del 2020 que claramente estaba en contra de la visión del decreto 491. ¿Y por qué razón? Pues porque en esa circular, en su momento, la superintendencia le había dicho a los curadores: suspendan todas sus actuaciones administrativas, váyanse para la casa y paren en la tarea de los curadores. Y eso, por supuesto, como lo señalé al principio, no era lo que decía la 491. Esta resolución fue modificada y en esta nueva resolución, a nuestro modo de ver, sí se cumple con el 491 y la superintendencia lo que hizo fue instar a los curadores urbanos para que mantengan el cumplimiento de la función pública ejercida. ¿Cómo? Pues básicamente diciéndole lo que dice la 491, verifique cuáles son las funciones que usted puede cumplir por medios virtuales.
¿Cuáles son aquellas funciones que usted puede resolver a través de los canales virtuales? ¿De qué va a depender? De la infraestructura de cada curador. No necesariamente un curador tiene la misma infraestructura de los otros y por lo tanto cada curador podrá empezar a tomar esas decisiones de manera autónoma teniendo en cuenta su propia infraestructura. Y por el otro lado, pues también les abre la puerta para que lo hagan incluso presencialmente, si no se puede virtualmente, pero básicamente haciendo lo mismo que los notarios y esa asignación de turnos, citas de atención y por supuesto buscando todos los protocolos necesarios que eviten una propagación de la pandemia y que permitan el mantenimiento de la salud, no solamente de los funcionarios, sino también de los usuarios. Pero esta es una circular trascendental porque cambió totalmente la manera como veníamos viendo el ejercicio de los curadores urbanos. Desafortunadamente hoy, en la mayoría de las ciudades, los curadores urbanos se habían unido y habían sacado resoluciones generales con base en la norma anterior, en donde desafortunadamente habían suspendido toda su actuación. Esperamos que eso cambie prontamente. Seguimos. Esta misma superintendencia pues expidió la resolución 3130 del 24 de marzo del 2020 y la 3297 del 31 de marzo del 2020. Son dos resoluciones muy importantes para nosotros porque en una suspenden todos los términos de los trámites, procedimientos y todas las actuaciones administrativas de los procesos registrales en curso en las dependencias de la superintendencia, con la imposibilidad de atención al público. Conclusión, pues con esta resolución se paró la actividad registral, cosa, por supuesto, gravísima para el sector inmobiliario y la construcción. No solamente grave, sino que a nuestro modo de ver no tuvo en cuenta las condiciones del decreto 491. Se están haciendo esfuerzos buscando a que la superintendencia también resuelva esta circunstancia y pueda abrir esa condición del registro, porque ¿qué sacamos en el sector inmobiliario con tener notarías, sacar escrituras públicas si no las podemos registrar? De tal manera que este sí es un tema muy importante, es un tema en el que se ha insistido en el gobierno nacional. Necesitamos poder empezar a mover la actividad de registro como un instrumento fundamental de la actividad, porque además registro está atado a las licencias, registro está atado a las ventas, registro está atado absolutamente a todo. Y la otra, pues la 3297 que suspendió los términos de las actividades administrativas sancionatorias. En ese caso, pues que se suspendan las actividades administrativas sancionatorias no produce un efecto dramático en la economía ni en el sector, de tal manera pues que si no tienen capacidad de virtualidad para hacer actuaciones administrativas sancionatorias, que tampoco lo entendemos, porque una actividad administrativa sancionatoria se basa básicamente en pruebas documentales, pero si esa fuera la posición de la superintendencia, pues eso no produce un efecto económico gravoso en el sector, pero la primera sí, la 3130 sí. Sigamos. Tenemos el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues que es tal vez una de las entidades también más importantes para el sector. Las funciones del instituto son sustanciales para los ajustes de áreas y linderos, las incorporaciones topográficas, los valores de suelo para efectos de los avalúos prediales. Es decir, el IGAC es una institución sustancial en la actividad inmobiliaria y de construcción. Desafortunadamente expidió la resolución 320 del 18 de marzo del año 2020, en donde básicamente señaló que los trámites que se adelantaban ante la entidad quedaron suspendidos. Habilitación catastral, revisión de avalúos, autoestimación, rectificaciones de información catastral, cambios en la distribución. Es decir, nos dejó en una situación gravísima con un agravante desde el punto de vista de la técnica jurídica en la redacción del acto administrativo. Y es que generó una contradicción, porque por un lado nos suspende todas las actuaciones, nos suspende los términos, nos suspendió en el nivel central y territorial, pero habla de teletrabajo para todo el personal. Expresión primera equivocada, porque el teletrabajo, como lo explican muy bien los abogados laboralistas, es muy distinto del trabajo en casa. El teletrabajo significaría que el IGAC hubiera trasladado toda la infraestructura a las casas de las personas, y eso pues no ha sucedido.
Pero además de eso, supongamos que lo hubiera hecho, hubiera generado el teletrabajo, pues es una contradicción sobre la base de que suspende los términos y suspende las actuaciones. Entonces, en esto hay una muy desafortunada redacción de la resolución, y esta es otra de las resoluciones que, si esta situación del aislamiento sigue adelante, es fundamental que sea modificada, porque nada sacamos con que se abra la actividad del ejercicio de la construcción si no podemos hacer los trámites que nos van a llevar a la construcción. Siguiente. La norma territorial en Bogotá. Yo voy a citar simplemente el ejemplo de Bogotá. Yo sé que muchos de ustedes trabajan en todo el país, nosotros también lo hacemos, pero pues por lo corto del tiempo no podemos hacer, digamos, un recorrido por todo el país, a pesar de que en PGP hemos hecho un análisis muy pormenorizado de muchas regiones, de muchas ciudades, de muchos municipios. Aquí tenemos un examen ya hecho a toda la zona de la Sabana de Bogotá, pero voy a hacer una relación con relación a las normas locales, simplemente Bogotá a título de ejemplo. Miremos, por ejemplo, si uno aplica la regla de la Superintendencia de Notariado y Registro para Bogotá, pues tenemos que Bogotá, como tiene más de 2 notarías, pues tiene una prestación de servicio a público de turnos de 10 de la mañana a 3 de la tarde por turnos. Y esto, digamos, nos pone en una situación en la que, desde el punto de vista de las condiciones reales de la necesidad del servicio, pues son unas condiciones que hacen muy limitada la prestación del servicio. Esto deberá empezar a cambiar y nosotros lo que estamos esperando es que se amplíen la capacidad de prestación de servicio a través de los medios virtuales. ¿Y por qué lo decimos? Porque en esto sí, en aplicación del 491, cada notario tiene la capacidad, por su propia infraestructura, de ampliar los periodos de trabajo. Y en esa fórmula podría cada notario llegar a muchos más usuarios a través de los métodos virtuales. Sigamos. Tenemos una condición, y es que pues las 5 curadurías de Bogotá han hablado de adelantar trámites virtuales. En esto hay que decirlo que con el cambio de la resolución, pues las propias curadurías se han sentido más tranquilas en la toma de las decisiones. Sin embargo, no hay una profundización en cómo se va a prestar ese servicio desde el punto de vista de la capacidad tecnológica de cada curaduría. Nosotros, ¿qué es lo que estamos esperando? Que después de esta resolución empiecen a sacar actos de los curadores, en donde cada curador nos cuente cuáles son sus condiciones virtuales para que podamos seguir adelantando las actuaciones dependiendo de cada una de las curadurías, porque no necesariamente todas van a tener las mismas condiciones. Y por supuesto, un punto sustancial en esto, y es que cada una hará las evaluaciones de sus propias funciones para que todos entendamos qué va a pasar con las curadurías de Bogotá. Siguiente. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, pues aquí tenemos un caso muy parecido al tema del IGAC. Nos suspendieron todas las actuaciones administrativas y disciplinarias en curso, nos suspendieron la atención al público de los supercades y señalaron que disponían de unos canales virtuales. Uno de ellos es la VUC, la famosa Ventanilla Única de Construcción. Esta, yo diría que es muy importante sobre la base de la visión jurídica que originó la Ventanilla Única de Construcción, porque la visión jurídica que originó la Ventanilla Única de Construcción es que a través de esta ventanilla todas las entidades del estrado, del distrito, pudieran concentrar los trámites de interés del sector inmobiliario y la construcción en una sola ventanilla, en donde pudieran participar catastro, planeación, la Secretaría de Movilidad, y en una sola ventanilla yo pudiera adelantar todos los trámites a través de los mecanismos virtuales. Sin embargo, los plazos que señaló la norma original para eso no se han cumplido y hoy pues no tenemos una capacidad virtual de tecnología de lo que realmente necesitamos, que es reconocimiento de la firma electrónica, que es reconocimiento de la conservación de la información, de la veracidad de la información y del transporte de la información. Eso pues desafortunadamente no existe, pero esperamos que la unidad administrativa de catastro pueda de alguna manera habilitar algunos de estos trámites a través de esa ventanilla. Sigamos.
El decreto 058 del 2019 lo traigo a colación porque es muy importante, sale el año pasado, no se sabía de lo que se nos venía de la pandemia, pero es lo que necesitamos de aquí en adelante, la aplicación de una visión de racionalización, simplificación, automatización y virtualización de los trámites a través de esa plataforma web Supercade virtual. A hoy, pues por supuesto, está empezando en su actividad, pero no la tenemos en ese desarrollo tecnológico que quisiéramos para que todos estos trámites no se nos hubieran suspendido. Sigamos. Sigamos. Bueno, esto ya lo dijimos, sigamos, por favor. Y esto es muy importante porque la ventanilla única de la construcción está vinculada a dos elementos sustanciales también normativos del decreto 058. La subdirección de apoyo a la construcción de la Secretaría del Hábitat y la mesa de soluciones del decreto 228. ¿Por qué los traigo a colación? Porque son de alguna manera dos autoridades administrativas en donde en la ejecución de los proyectos de construcción, mientras se van tomando las decisiones que esperamos de la virtualización de los trámites, puedan apoyar en la consecución de los fines de todas estas actuaciones administrativas para que se conviertan en un apoyo en este derecho, en estas actuaciones administrativas. Como hemos visto nosotros que funciona, enviando derechos de petición a estos dos esquemas, a la subdirección de apoyo, buscando que a través de ello sigan moviéndose el aparato administrativo dentro del distrito. Muy bien. Yo quiero terminar mi participación, y me perdonan que me haya extendido un poquito en el tiempo, señalando una cosa muy importante. Es necesario que se revise en cada caso específico de cada municipio actos administrativos que han expedido estas autoridades en ejercicio de las atribuciones del 491, porque esta no es una regla general que se aplique en todos los municipios y en todas las actuaciones, de tal manera que es muy importante ser cuidadoso para saber dónde aplico un silencio positivo, dónde no lo puedo aplicar, cuáles fueron las reglas que se señalaron en cada caso para no cometer errores que después nos cuesten tiempo y de pronto dinero. Muchísimas gracias, estaré atento a las preguntas que al final puedan hacerse alrededor de mi intervención y los dejo con el doctor Andrés Felipe Valencia, que les tiene una presentación muy interesante. Muchas gracias.